porque la dictadura, pudiendo hacerlo, no elimina las colas. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Las colas te envejecen como mismo lo hace una guerra. Las colas son una guerra. Cuba está en guerra. Alineados de uno en fondo o apretados como perros en mugrientos portales, los cubanos hacen colas desde las 10 p.m. hasta la tarde del día siguiente. Rezan a cuanta edad conocen, pidiendo fuerza para, cuando estalle la molotera y las bandas de violentos coleros impongan respeto, al menos quedar entre los que entregaron el carnet y tienen relativamente segura la posibilidad de comprar algo que nunca se sabe exactamente qué será. El desgaste físico y emocional hace mella en todos. Gente ajada, sucia, resistente a la necesidad de orinar, cambiando de posición, intentando que le duelan menos las piernas que aún deben sostenerse algunas horas más. Con suerte, sufrirán todo esto a la sombra. Sin suerte, lo padecerán mientras el agresivo sol caribeño les incuba un melanoma. Las colas te envejecen como mismo lo hace la guerra. Las colas son una guerra. Cuba está en guerra. Incluso en sus lugares de trabajo, oficinas, fábricas, hospitales o escuelas, aparte sobre quién se fue a Nicaragua o quién cruzó la frontera, rara vez se comenta sobre algo más que dónde será la próxima cola o lo reventado pero feliz que se siente por, después de violenta matazón, haber conseguido papel higiénico. Ya sabe que el grama provoca hemorroides. Existe cuando los precios manipulados no equilibran la oferta y la demanda. La cola es inflación pagada en tiempo y time is money. En Cuba, la inflación solo estaría correctamente medida si a la subida de precios se le adicionara el valor de lo que dejan de producir aquellos que no trabajan por hacer colas. Un país que hace cola es un país infructuoso. Dice el gobierno que la circunstancia de la escasez por todas partes es causa de las colas, pero eso es falso. Estas no se deben a que ya haya poco, sino a cómo se reparte eso poco. Durante 63 años, el castrismo ha perfeccionado el arte de crear miseria para luego racionarla y recibir aplausos por su humanismo, porque no se está utilizando la afinada maquinaria distributiva para acabar con las colas. El Ministerio de Comercio Interior, gigantesca entidad especializada en comercializar alimentos, controla más de 12.000 bodegas y otros miles de carnicerías, pescaderías, lecherías y panaderías. Tiendas Caribe maneja casi 2.000 establecimientos y Cimex otros tantos. Infraestructura de distribución hay de sobra. Y contrario a otros países, donde habrá que comenzar con la idea de un mecanismo de reparto equitativo, en Cuba, la libreta de abastecimiento está en el ADN de la revolución. Es consustancial con un sistema que ha resultado incapaz de cumplir con las promesas del delirante jefe, que hace décadas aseguró que los productos en los mercados serían gratuitos de tanto que habría. Y no, nunca hubo más que un poco, pero al menos se aprendió a repartir equitativamente. Bueno, si obviamos las casas, queridas, yates, autos y demás lujos de los comunistas en el poder, entonces si existe el organismo, está disponible la infraestructura y hay un mecanismo funcional, ¿por qué no se reparte de ese modo y se eliminan las colas? Según el Ministerio de Economía, no se hace porque no disponemos de los recursos para que todo lo que hoy vendemos liberado se pueda vender por la libreta, es decir, no hay suficientes paquetes de pollo, botellas de aceite o tubos de picadillo para darle uno a cada cubano. Pero eso es mentira, nada imposibilita repartir escalonadamente por provincias un paquete, una botella o un tubo de lo que sea, y menos aún, nada imposibilita que la cantidad disponible se reparta equitativamente por muy poco que toque per cápita. ¿Acaso no pueden abrirse los paquetes de pollo made in USA, los pomos de aceite, los tubos de picadillo, espagueti, detergentes, salchichas y cualquier otra cosa que pueda distribuirse por gramaje y no en envoltorios sellados? Para dividir equitativamente todos los productos entre 3.809.000 núcleos familiares del país existe otro ministerio, el de Industria Alimenticia, que debería tener esto como principal objetivo de trabajo. Es inaudito que el gobierno, que se hace de bandera del igualitarismo, cuando más se le necesita, haga lo de siempre aún pudiendo repartir muy poco entre muchos. Podría elucubrarse que al castrismo le conviene tener al pueblo entretenido en colas, y así pensando en sobrevivir, nadie piensa en libertad. Pero las colas son manifestaciones en potencia,
un polvorín de gente apiñada y disgustada dispuesta a hacer eco del primer grito de Singao. No aparenta ser esta una buena estrategia. Más bien, parece que la nueva élite, heredera de los que hicieron la revolución, sienten un profundo desprecio por un pueblo que consideran de su propiedad, un desdén implícito en el cómo la primera dama llama dictador a su marido en público, demostrando insensibilidad a lo que piensa o siente la muralla. Complacidos con el escarmiento que sus mayorales le propinan a los alzados del 11 de julio, los nuevos propietarios de Cuba no ven razón para esforzarse y mejorar la vida del pueblo repartiendo equitativamente la miseria. Ya ni eso hace bien el castrismo, o mejor, ya ni eso quieren hacer bien. Siguiendo con las noticias, hablar en contra de la revolución. Peca de cinismo el cubano que, como Díaz-Canel, niega que hay problemas que cuestan la libertad. En una reciente entrevista, el títere castrista Miguel Díaz-Canel, que ocupa el cargo de presidente de la República sin el consentimiento de los electores, afirmó que en Cuba no se ha procesado a ninguna persona por hablar en contra de la revolución, entre otras mentiras, aunque respondía a las preguntas de su complaciente entrevistador referidas a los sucesos del 11 de julio, el líder de los comunistas cubanos debió ser más explícito, por no decir más verídico. Pero, ¿qué entiende Díaz-Canel por hablar en contra de la revolución? La primera pregunta es si hablar incluye escribir. La segunda es si el concepto cambia cuando se habla por los micrófonos de un medio de prensa extranjero o independiente, en presencia de otras personas, digamos, en la plaza pública, y si en el Boulevard de La Habana un joven exhibe un cartel pidiendo libertad. Parece que Díaz-Canel nunca fue informado que distribuir o hablar sobre la Declaración de los Derechos Humanos fue el motivo en Cuba de numerosos encarcelamientos. Tampoco le han contado que en el año 2003 fueron condenados a largas penas 75 opositores cubanos, cuya única falta fue expresarse en contra de la política del partido gobernante. Las citaciones y amenazas a las madres de jóvenes prisioneros tras los juicios del 11 de julio para que no hablen, para que no se quejen de las condenas, ¿acaso será que las hace la seguridad del Estado sin el conocimiento de Díaz-Canel? Aquellos que han sido multados por el decreto de ley 370 por expresarse libremente en redes sociales, ¿pasaron por algún proceso legal antes de llegar a ser sancionados con una multa? Sería fatigoso discutir el uso del término de revolución aplicado en un proceso que dura ya 63 años y cuya meta más urgente es conservar un partido en el poder, pero pasando por alto un detalle y entendiendo la revolución según sus proclamados objetivos iniciales, habrá que dilucidar si defenderlos es un punto de vista diferente al del único partido permitido. Se entiende también como hablar en contra. Se limita Díaz-Canel al supuesto hecho de que ninguna persona ha sido procesada por hablar en contra de la revolución. ¿Y qué decir de todos aquellos que por expresarse de forma discrepante tienen prohibido salir del país? Se les coloca un agente de seguridad del Estado a la puerta de su edificio para impedirles asistir a un evento, se les detiene y se les retiene sin que medie un proceso judicial. ¿Verdad que no han sido procesados? Solo han sido reprimidos. Aplaudiría Díaz-Canel si públicamente se comprometiera a decir que ningún cubano será reprimido de forma alguna porque exprese sus discrepancias con la política del Partido Comunista. Hágalo donde lo haga y por medios que les parezca. Peca de ignorante cualquier cubano que desconozca que la expresión oral o escrita que discrepe de la política del Partido Comunista conlleva diferentes represalias gubernamentales, como ser despedido del centro de trabajo o de estudio, ser denigrado en los medios oficiales sin derecho a réplica o empujado a emigrar por los agentes de la seguridad del Estado. Peca de cínico aquel cubano que sabiendo esta verdad la niegue. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudaría mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos.